¿Almorzaron? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién de ustedes contribuye a open source? Y- Vamos, ¿de verdad? ¿Nadie más? Tienen que contribuir a open source, ¿ok? Tienen que hacerlo de verdad. Ok. Oh, no me funciona. O quizás lo tenía al revés. ¿Te voy a apuntar? Perdón por lo... Oh, buenísimo. A ver, ¿de acá quién juega? Ahí está la mesa de Genshin Impact. Muchas gracias. Bueno, yo soy Nicolás Gómez, como me presentaron, y la verdad es que juego mucho. Y uno de los juegos que más juego es Genshin Impact, y ese es mi personaje favorito. Estos son datos random sobre mí, ¿ok? Otra cosa importante sobre mí es que viajo mucho con mi señora esposa, que está ahí adelante. Viajamos al menos una vez al año. Y en particular, amamos Escocia, entonces por eso ahí ven un bello escocés que sale en una serie que se llama Outlander, que es muy buena, no sé si la han visto, pero tiene una trama muy buena, como pueden ver. Y finalmente, mi profesión es ingeniero de software. Y en este sentido, yo trabajo para una compañía que se llama Matilda Explorations. ¿Y qué hace Matilda? Matilda conecta empresas de Estados Unidos, startups por ejemplo, con personas de Latinoamérica, con programadores, programadoras, personas que estén en tecnología trabajando, ¿ok? De manera de ser un puente entre los dos mundos. Y en este sentido, pensando como, ok, nosotros sabemos que hay talento en LATAM, ¿cierto? Muchas gracias por responder. Sí, o sea, hay talento en LATAM. Muchas veces uno piensa que en Estados Unidos hay más talento que acá, pero la verdad no es así. El talento está bien distribuido a lo largo del mundo, sobre todo en LATAM. Entonces, nosotros pensamos en esa pregunta. ¿Qué pasa si mostramos que en LATAM hay interés por el open source? Y para responder esta pregunta, nosotros creamos este reporte que se llama The State of Software Development in Latinoamérica, que muestra ciertas estadísticas de open source, pero de personas que sean de Latinoamérica solamente. Entonces ahí pueden ver bastantes estadísticas interesantes, como por ejemplo, el crecimiento a lo largo del tiempo de distintas tecnologías, de cada uno de los países también. También van a poder ver la cantidad de personas por lenguaje, por framework, y las librerías más populares por lenguaje. Pueden acceder al reporte en la página que aparece ahí o escaneando el QR. ¿Ok? Al final de la presentación lo voy a volver a poner para las personas que no alcanzaron. Okay. Dentro de los reportes tenemos cerca de 370 páginas, las cuales son la combinación de esos 10 países con esas 32 tecnologías. Tenemos la información de más países, tenemos la información de más tecnologías, pero sin embargo decidimos acotarlo para poder tener tiempo de escanear cada uno de los reportes, para ver que realmente hiciera sentido la información que estuviéramos mostrando. Pero por ahora solamente van a ver eso, y espero que esté ahí su lenguaje favorito. Ok, ¿cómo llegamos a este reporte? El timeline de este reporte, o sea, de la construcción de este proyecto, yo creo que es muy parecido a lo que ustedes pueden encontrarse en la industria en general. Todo parte con una pregunta, que era, ok, queremos hacer una página, pero esta página, ¿qué pregunta tiene que responder? Y en paralelo también teníamos que ver la factibilidad técnica. ¿Es posible obtener la información que queremos mostrar o no? Entonces, entre ese proceso nos dimos cuenta que sí, es posible, y al final de ese proceso, que duró una semana, llegamos a un diseño. Y luego ya en el periodo de construcción, ahí el equipo de desarrollo comenzó a construirlo, ahí yo participé también, y ahí nos demoramos cerca de la semana 2 a la semana 8, cuando ya fue el lanzamiento de esta plataforma. ¿Cuántas personas full stack hay acá? ¿Full stack? ¿Sí? Ya hay bastantes. Entonces, les presento al equipo que construyó esta plataforma, que en verdad fue una persona, fui yo. Entonces, cuando hablaba de nosotros, en verdad estaba hablando de mi yo que era frontend, de mi yo backend, de mi yo de datos, etc. Eso es algo que callamos los full stack, que a veces tenemos que meternos en muchas cosas, ¿cierto? Me tocó. Entonces, hablando ya en específico sobre la tecnología y la arquitectura que está acá, con la cual implementé este reporte, hay dos componentes. El primero es el frontend, que es la página en sí que ustedes ven, que la construí con Next.
Y el segundo es la parte de datos. En cuanto a las tecnologías que utilicé, en la parte del frontend fue Next, con TypeScript, Tailwind para todo el tema de los estilos, y bueno, obviamente React, porque Next es un framework que te ayuda para construir aplicaciones en React. Todo esto lo subí muy felizmente a Vercel, que es una plataforma en la cual tú puedes hacer deploy de tu proyecto, que está alojado en GitHub, por ejemplo, con 2 clics, básicamente. Entonces te facilita mucho, mucho el trabajo, y ahí despedí a mi yo de DevOps. La parte de full stack, el DevOps fue despedido, porque con Vercel en verdad no necesitaba tener a alguien encargado de eso. Luego, en el sector de datos, la verdad es que simplemente arrendamos una máquina en DigitalOcean, una máquina que corre 24/7, que está ahí encendida todo el rato, de $14 me parece que era. Y aquí yo tenía ciertos scripts y una base de datos. Los scripts estaban escritos con TypeScript y la base de datos era una Postgres. Y la comunicación entre estos dos mundos era a través de un ORM que se llama Prisma, que no sé si alguien lo ha ocupado. ¿Prisma? Sí. Bueno, es súper genial, ¿verdad? Ahí échenle un ojo después. Facilita mucho la pega cuando uno trabaja con Postgres y base de datos en general. Okay. El reporte en sí, o sea, acá les mostré frontend, les mostré datos, pero en ningún momento les dije API. Entonces ahí yo también despedí a mi yo relacionado con el tema de la APIs, porque hice esto como APIless. Y un concepto que suena cool así y todo, pero... Y en base un poquito también lo hice porque tenemos que... Hay personas que dicen que el mejor código es el código que no se escribe. Entonces yo dije, ¿para qué voy a necesitar una API? Quizás la mejor API es también la API que no se escribe. Entonces al final, cada uno de los reportes que ustedes pueden ver en la página, existe un archivo JSON para cada uno de esos reportes. O sea, si son 370 reportes, hay un archivo JSON con toda la información. Entonces, por ejemplo, pensando en el archivo JSON de la página de Chile, que muestra estadísticas de Chile, hay un archivo JSON que se ve como el que está ahí, donde tiene la información de los días, que es al final el que construye el gráfico que aparece ahí. También tiene información de los países, los frameworks y entre otras cositas. Entonces, cada una de las páginas que ustedes ven hay un archivo asociado a esa página. ¿Y cómo funciona esto? Okay, ocupo Next. En Next, tú cuando ejecutas el comando npm run build, eso te genera tu sitio. Y en particular, cuando yo ejecuto ese comando, esto no es tan así técnicamente hablando, pero como el modelo mental de entender esto es que está el servidor de archivo, que tiene cada uno de estos JSON, y los entrego a un archivo page.tsx, que es el componente en React. Entonces, se los voy pasando a cada uno de ellos de forma automática. Obviamente no es algo que yo tenga que ejecutar así. Y eso me da resultado como una página HTML. Entonces, si tomo el ejemplo anterior, que era el chile.json, en el caso Chile JavaScript, mejor dicho, que está ahí, le paso el archivo JSON al page.tsx y finalmente tengo resultado una página web completa. Y todo eso ocurría al momento de construcción del reporte. Ahora, cuando está ejecutándose, lo que hace el servidor Next es simplemente entrega la página que ya está lista. Entonces, por eso no es necesario tener una API. Y en verdad, todo este concepto que yo les vendí un poquito de humo de APIless, en verdad no existe. Yo había querido ponerle un nombre, pero no, en verdad no. Este concepto se llama Static Site Generation, SSG. Entonces, es muy típico ver plataformas de blog, por ejemplo, en donde tú escribes un blog, lo publicas y después te olvidas. No es algo que necesite información dinámica, por ejemplo. No necesita una API. Entonces, para ese tipo de páginas, tú puedes ocupar tecnologías que te permitan hacer esto, como por ejemplo Next. Otra se llama Gatsby también, que te puede ayudar para hacer estos sitios. Ahora, hablando un poquito de los datos. Para obtener esta información, los datos de GitHub están públicos, pero a través de una API. No hay un dataset listo, llegar y descargar. Entonces, aquí explicando un poquito más como la parte del servidor, la parte que obtiene la información de los datos. Todo este diagrama es simplemente, hay un archivo TypeScript que va consultando la API de GitHub. Consulta la versión GraphQL porque tiene ciertos beneficios que les voy a mostrar en un ratito. Entonces este archivo va descargando los usuarios de GitHub, va descargando los repositorios, va descargando hartos datitos que están ahí públicos. Y todo esto lo va guardando en una base de datos Postgres.
Entonces, de cierta forma, yo me traigo los datos de GitHub y los guardo en una base de datos Postgres. A todo esto. Todo este proceso es manual. O sea, yo me conecto a la máquina de DigitalOcean por SSH y corro los scripts. Todo este proceso fue muy, muy, muy manual. Luego, también hay una parte que es generar los reportes. Y aquí es básicamente SQL. Son scripts que corren consulta SQL y van generando los archivos JSON que les mencionaba. Y finalmente hay otro script que lo único que hace es tomar estos archivos que sí se generaron y los manda al servidor de archivos. Ahora, no sé si alcanzarán a ver, pero yo creo que los de atrás no. Igual veo caras jóvenes, así que yo creo que sí. Además que sí alcanza. En GraphQL, o sea, el API que GitHub entrega, que puedes ocupar GraphQL, es genial. O sea, es muy expresiva. Entonces tú puedes buscar usuarios y puedes indicar en la búsqueda, que ahí dice la query, ahí tú puedes colocar location, 2 puntos, y el nombre del país. Y eso te va a traer todos, entre comillas todos, los usuarios de ese país. En este caso aquí yo me estoy trayendo los usuarios de Chile, y según esta consulta, el resultado son casi 25.000 usuarios. Para cada usuario yo puedo obtener distinta información, como por ejemplo el nombre de usuario, que sería como algo básico, y también puedo traerme para cada uno de los usuarios sus repositorios. O sea, dentro de la misma consulta tú te puedes traer los repositorios. Y para cada repositorio tú te puedes después traer los lenguajes, te puedes traer también las dependencias, y así sucesivamente. Y todo eso mediante un simple endpoint en GraphQL que te provee GitHub. Y el único problema es que hay ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, son a lo más 5.000 requests por hora, a lo más 100 resultados por request, y el último, que es el más jodido, que es la paginación máxima es de 1.000. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la consulta anterior, que son 25.000 usuarios, yo podría ir trayéndome los usuarios de 10 en 10, de 100 en 100, por ejemplo, pero solamente voy a llegar hasta el resultado 1.000. Si le sigo pidiendo información, GitHub no va a pedir nada, o sea, no me va a entregar nada. Y eso es por una limitación técnica, en verdad no sé por qué lo hacen así. Entonces lo que hay que hacer ahí es empezar a limitar la búsqueda. Tienes que empezar a buscar, por ejemplo, por fecha de creación. Entonces yo como que me iba trayendo por año o por mes incluso a veces. De esa manera de limitar la búsqueda y que cada vez para cumplir con el tema de la paginación máxima. Entonces, estas limitaciones hicieron que igual el proyecto fuera un poquito más largo, porque tenía que dejarlo de script corriendo, era muy pocos requests por hora, etc. Y obviamente yo no iba a esperar a tener los scripts listos, o sea, la base de datos lista para empezar a desarrollar la plataforma. Entonces igual ocupé algunas estrategias como traerme los países más chiquititos y en base a los países chiquititos ir armando los reportes. Y después eso como queda listo para el país chico, después iba a funcionar para el país grande que es Brasil. Entonces el resultado de esto fue una base de datos que contiene 500.000 usuarios, 4 millones de repositorios y lo que más pesaba son las dependencias, que son más de 300.000 dependencias. Ahí, gracias JavaScript, que en sus proyectos utilizan muchas dependencias. En todo caso, el peso de la base de datos no es tanto, son 55 gigas. Así que, si bien se ve harta información, en cuanto a peso no ocupa tanto. Ahora sí, entremos en la parte de Next. ¿Alguien ha hecho aplicaciones en React sin framework? Sí, sí. Ya, excelente. ¿Han sufrido con React Router o no? Ya, muchas veces las aplicaciones React pasa que tienen React Router y empiezan a tener una carpeta llena de archivos, llena de rutas, ¿cierto? Y después se les empieza a perder como los paths, con qué componente va. Y es horrible al final el código que queda. Pero bueno, otra de las desventajas que tiene React en ese sentido, cuando uno construye sin framework, es que tú como usuario, cuando entras a una página, entras a la página, hay un servidor que te va a entregar el archivo de la página React. ¿Y qué es? Es casi un archivo vacío, pero que tiene un JavaScript entre medio. ¿Y el usuario qué ve? Una página en blanco. Después por atrás empieza a cargar la aplicación React. Se monta, empieza a hacer toda su magia, empieza a cargar los componentes en el DOM, ahí está el DOM virtual, ¿cierto? Y finalmente tú ves la aplicación, después de todo ese proceso. Entonces esto tiene dos desventajas. El primero, que hay ciertos problemas de performance, ya que
tienes que esperar a que la aplicación React cargue y que a veces se comunique con una API para poder ver finalmente el resultado. Y el otro problema es que los bots, como por ejemplo el de Google, cuando ven tu página, ven lo mismo que el usuario, ven algo blanco. Entonces eso hace que la página sea un poquito más difícil de descubrir por los motores de búsqueda. Aquí viene Next al rescate y tenemos el mismo flujo, solo que la diferencia es que el resultado que entrega el servidor es la página web completa. Y tú ves la página completa inmediatamente, ves la aplicación lista, con los datos ya cargados, y luego, en un proceso que se llama rehidratación, ahí React toma el control y le agrega toda la interactividad típica que tienen las aplicaciones con React. Entonces, dentro de las principales características, que en verdad son muchas, a mí me gustó mucho este framework, hay uno en particular que está relacionado con hablábamos del tema de React Router. ¿Okay? En Next, las rutas se generan automáticamente dependiendo de la estructura de carpeta que tenga tu proyecto. Entonces eso hace que sea muy bonito trabajar en verdad con una plataforma Next. Entonces en el ejemplo, que es de la documentación, podemos ver que la ruta es acme.com/dashboard/settings. Y eso significa que en el proyecto Next tú vas a ver una carpeta app, que ahí es donde viven tus rutas. Vas a ver el dashboard, una carpeta dashboard y una carpeta settings. Y adentro de eso va a haber un archivo que se llama page, que va a ser el resultado que va a entregar la aplicación Next cuando entres a esa página particular. Entonces, en nuestro caso, en particular, nosotros lo ocupamos de esta manera. Sigo hablando de nosotros. Okay. Entras a la página, por ejemplo, de los ingenieros en Perú, de Go, que es el enlace que sale ahí. Si vemos la raíz del proyecto, podemos ver que está la carpeta app, está la carpeta reports, y luego aquí hay algo extraño que dice slug, pero con unos corchetes. De esa forma tú le dices a Next que es una ruta dinámica, en donde van a haber distintos valores que pueden ir ahí. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, slug va a valer cada uno de los reportes que existen. Pero en la carpeta del proyecto tú simplemente colocas esa ruta más dinámica. Y luego la página renderizada, la que aparece ahí marcada con azulito, que es la página renderizada, y en nuestro caso esa es la página del reporte que muestra las estadísticas. Luego otra cosa interesante de Next es que provee una forma fácil de generar imágenes. Entonces, no sé si se dan cuenta ustedes cuando comparten algún sitio en redes sociales que aparece una imagen como bonita de qué trata ese sitio. Okay, para hacer eso, uno tiene que generar una imagen por cada una de las rutas. Y yo, si bien sé ocupar muy bien Canva, la verdad no voy a generar las 374 imágenes a mano. Me iba a volver loco. Iba a cometer errores de ortografía y todas esas cosas. Y es ahí donde entra Next, en donde tú puedes definir con JSX, que es la sintaxis con la cual tú escribes los componentes en React, puedes definir estas imágenes a través de algo muy parecido a HTML. Y eso puede recibir parámetros, puedes cambiar colores, puedes colocar las banderas de los países, etc. Entonces, en base a un código, tú puedes generar estas imágenes de manera programática, de manera de que tú escribes solamente una vez el template y ya tienes todas las imágenes listas. Y por eso después cuando uno comparte el enlace, puedes ver ahí bonito en redes sociales cómo se comparte. Y finalmente, la última característica, que fue la que más utilizamos sobre todo, es esto de SSG. ¿Cómo funciona en Next esto de generar el sitio al momento de ejecutar el comando de construcción? Okay, para hacerlo, vimos que hay un archivo page que vive dentro de una carpeta que se llama slug con los corchetes. Entonces, en el código de ese archivo, tú tienes que exportar una función que se llama generate static params, en donde tú le empiezas a entregar los valores posibles del slug. Y luego, Next, al ejecutar el comando npm run build, toma el resultado de esa función, la evalúa, y ahí ve que hay un arreglo de unos 360 reportes, y ahí comienza a generar cada uno de los reportes. Y luego en el componente page hay un fetch al servidor de archivos, que es realmente lo que obtiene la página completa con las estadísticas que estoy mostrando. Pero todo esto ocurre en build. Entonces no ocurre al momento de que se está ejecutando la aplicación.
Ahora sí, voy a entrar a hablar sobre los principales hallazgos. La verdad me gustaría hacer apuestas, pero yo creo que nos van a dejar hacer apuestas. Puede ser un poquito ilegal, ¿o no? Bueno, pero ¿cuál creen que fue la tecnología de mayor crecimiento? Framework, de mayor crecimiento en el último año. Ya escuché Next, React, por ahí decían, Angular, ya. Ya, no escuché a nadie hablando de algo relacionado con Python. Ya. Entonces, en el último año, FastAPI ha ido agarrando mucho vuelo. Creció en un 108%. Y bueno, ya en general la gente está acostumbrada a que JavaScript, hay muchos proyectos andando, cada día sale un framework nuevo y todo eso. Pero sin embargo, igual el crecimiento de Nest con Next igual ha sido impresionante. ¿Qué países creen que lidera este crecimiento? ¿En qué países se crearon más repositorios de FastAPI o de Next? Brasil, Argentina, ya, ya bien. Uruguay. Oh, no salió las banderitas, no salieron. Bueno, ahí está puntero Uruguay, creció 192. O sea, igual creció bastante. Luego Chile, después Ecuador. En el caso de Next, podemos ver que también está puntero Uruguay. También podemos ver ahí que está Venezuela y Perú. Y finalmente, en Next, Colombia, Chile y Argentina. En cuanto a los lenguajes de mayor crecimiento en el último año, lenguajes de programación. ¿Ya? Ya, bueno. Sí, igual es interesante que digan Python y haría sentido porque igual si FastAPI creció harto, también Python debe haber crecido harto, pero en verdad aquí no se dio eso y la verdad es que ahí está. Muy bien, ahí ya ganaron. 1 millón de pesos ganaste. Ahí está Rust. Y también está Go y también está TypeScript. Pero acá pueden ver que el crecimiento no fue tanto comparado con los frameworks. Y en cuanto a los países, ¿alguien se tira algún país? Ya, Brasil, Colombia, ya, Uruguay, bien. Ya, en el caso de Rust, tenemos Venezuela, Argentina y Uruguay. En el caso de Go, está Brasil, Uruguay y Colombia. Pasa algo interesante con Brasil, que si empiezas a ver las estadísticas de Brasil, te das cuenta que están muy orientados a backend. Como que tienen muchos C++, C Sharp, Java. Eso no sé por qué será, pero es un fenómeno que pasa. Y finalmente TypeScript. Y aquí tenemos Argentina, Uruguay y Chile. Pueden ver que hay un país que se está revistiendo bastante, ¿cierto? Que es Uruguay. Y ahora si empezamos a ver la cantidad de desarrolladores, desarrolladoras por país, en el ranking es nada de raro ver a Brasil de los primeros. Porque, bueno, por la cantidad de habitantes, ¿cierto? Pero luego empezamos a ver ciertas cosas, como por ejemplo que está Argentina de los segundos y está México de los terceros. Y México tiene mayor cantidad de habitantes que Argentina. Luego, si ya empezamos a comparar el ranking de desarrolladores con el ranking de habitantes, podemos ver, ya, Brasil está número 1 en ambos, hace sentido. Luego Argentina en el ranking de devs está número 2, pero en el ranking de habitantes está número 4. Eso quiere decir que subió 2 posiciones. Y lo interesante acá es ver la última posición donde está Uruguay, que en el ranking de devs está número 9, pero en el ranking de habitantes está número 20. O sea, subió 11. Y al igual que Costa Rica. Y ahora, si hacemos doble clic en esta estadística, podemos ver que cada 10.000 habitantes, en Uruguay hay 15 desarrolladores. No sé si es grande o no, porque este es como uno de los primeros reportes que he visto que tiene esta estadística. Sin embargo, si yo fuera reclutador, creo que sé dónde me iría a vivir. Y luego está ahí Costa Rica con 12, Argentina, y así va bajando. ¿Alguien ocupó jQuery alguna vez? ¿Sí? Ya. Sí. Yo creo que los más jóvenes no alcanzaron a ocuparlo, partieron quizás con React inmediatamente, ¿no? Bueno, jQuery, según ChatGPT, ocupaba el 70% de los sitios web ocupaban jQuery. Y luego si vemos esta estadística, podemos ver que en el tiempo del 2020 hasta el 2023 ha ido creciendo, pero la curva se ha ido aplanando. Alguna vez fue el rey y ahora ya parece que está desapareciendo.
¿Qué países mantienen con vida jQuery según las estadísticas que tengo? Bueno, está Argentina, Ecuador y obviamente Uruguay. Nuevamente aparece acá. Aquí quiero terminar con una breve reflexión sobre el tema de las tecnologías. Yo sé que le mostré rankings, le mostré países, y de cierta forma como que cuando uno ve un ranking como que dice como, ya, las tecnologías pónganse a pelear. Pero yo no quiero que se queden tanto con eso. En verdad, a mí me gusta mostrar siempre este ejemplo, que es una plataforma que se llama photoai.com, que la hizo una sola persona, o sea, es una persona que trabaja en esta plataforma. Es un lugar donde yo creo que a mí no me gustaría trabajar porque el proyecto en sí son 14.000 líneas de código de PHP mezclado con CSS, seguramente mezclado con SQL, y bueno, no ocupa frameworks. Lo único que ocupa más cercano a un framework es jQuery. Yo no diría, pero qué plataforma más fea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta plataforma tiene 2.000 usuarios, casi 2.000 usuarios pagando, pero factura cerca de $62.000 mensuales para una persona. Entonces, lo que les quiero decir acá, que lo importante en verdad es que centrarnos en ocupar las tecnologías que nosotros sabemos y construir. O sea, simplemente construir. Da lo mismo el resto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Chicos, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy de acá adelante. A usted que no lo conozco, señor Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te Hola. felicito por la presentación y por el trabajo que hiciste. ¿Aló? Tú mostraste muchos datos, pero ¿cómo tú interpretas esos datos? Por ejemplo, yo podría pensar que las empresas están buscando muchos desarrolladores en Uruguay. ¿Por qué? No sé. Pero ¿cómo lo interpretas tú? ¿O qué vuelta le diste tu interpretación a todos los datos que tú mostraste? Muchas gracias. O sea, la verdad es que intentamos buscar una explicación, aunque tampoco es que hayamos gastado mucho tiempo en eso. Sin embargo, hemos visto que las tendencias que sigue LATAM también intentan subirse a las tendencias mundiales. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que, lo que decía Ricardo, no sé si vieron la charla anterior, que decía que, no sé, Netflix, por ejemplo, comenzaba a ocupar una tecnología nueva, después las empresas comenzaban a seguirlo, y después los desarrolladores también comenzaban a seguirlo. ¿Y por qué? Porque al final muchas veces pasa que tú te vas moviendo con la tendencia, te vas moviendo como con la marea, de manera de aumentar las probabilidades de éxito de conseguir un nuevo trabajo al final. Sea esa mecánica, pero la verdad que no hay una respuesta más allá de eso, como de que pudimos ver que el mercado de LATAM sigue las tendencias mundiales, pero ahora, ¿por qué hay ciertos países que tienen más personas? Todavía no sabemos. Incluso podría ser que haya algún sesgo en los datos, como por ejemplo de que por alguna razón las personas de Uruguay les gusta más poner su país, porque al final la ubicación que te entrega GitHub, cada una de las personas la ponen. Yo podría poner que yo vivo en la Tierra Media. Entonces como que hay hartas personas que ponen que viven en Santiago de Chile, por ejemplo, y que van a aparecer dentro del resultado de búsqueda. Pero también hay otras personas que no. Y eso es porque así funciona ese atributo en particular cuando uno busca. Hola. Hola. Yo quería preguntar, ¿cuáles crees que son? O sea, yo sé algunos de los beneficios de que sea API-less, pero ¿cuáles crees tú que son los mejores beneficios como de levantar una aplicación web con API-less? Ah, bueno. Ya, claro, cuando uno genera un sitio estático, uno de los beneficios es que no necesitas tener un servidor corriendo. No necesitas tener un servidor encendido 24/7. Sino que incluso podrías mover ese servidor, por ejemplo, a un servicio como CloudFront de Amazon, en donde ahí tienes básicamente tu archivo solamente. Y eso es lo que entrega cuando el browser entra a la página, un archivo que está en algún lado de S3, si estamos pensando en el mundo de AWS. Entonces, en el fondo, te ahorra tener un servidor encendido, te ahorra también todo el tema relacionado con tener que escalar esos servidores. ¿Por qué? Porque cuando generas un sitio web estático, con todas las páginas HTML ya precargadas y listas, basta con que haya una capa de caché, que una vez se obtiene esa página, y te la empieza a entregar todo el rato. Entonces no necesitas tener una máquina corriendo en ese sentido. Entonces, en el fondo yo diría que es ahorrar costos. Es una muy buena forma de ahorrar costos, la verdad.
Hola, hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Tenía un par de consultas en cuanto a tu experiencia de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué versión de Next usaste y cuáles fueron, no sé, alguna librería favorita que hayas encontrado por ahí? Por ejemplo, me acuerdo que yo utilizando Next.js me di cuenta que no podía usar Tailwind y fue un cacho. O algún consejo que hayas descubierto ahí como una práctica que quieras seguir utilizando en tu desarrollo. Ya. Claro, yo ocupé la versión 13.5 o 13.6 de Next, que ahí hubo un cambio entre la versión anterior con la nueva, porque al final todo lo que les mostré, que era como esta estructura de carpetas fija con el app en particular, es como una nueva forma de hacer las aplicaciones en Next. Como que antes había una filosofía parecida, pero era un poquito más complejo tener la separación entre los componentes visuales de los componentes que eran relacionados con las páginas. Y ahí como experiencia mía, trabajando con Next, fue que, ok, esto lo hice en junio, y me pasó mucho que en ese tiempo ChatGPT todavía estaba desactualizado, entonces no tenía conocimientos de la nueva versión de Next, entonces como que no podía apoyarme mucho en esa herramienta. Cuando buscaba en Google, por ejemplo, tenía resultados mezclados entre la forma antigua de hacer las cosas con la forma nueva. La forma antigua era Page, y la forma nueva es con la carpeta App. Entonces como que hubo un poquito de confusión mía por tener esa inexperiencia, era la primera vez que construí este proyecto, pero luego igual después me fui guiando más por la documentación en sí de Next, porque en verdad es súper buena, está súper bien ordenada y estructurada. Entonces, por un lado es eso, como seguir bien la documentación, está súper bien hecha, la verdad. Tiene como buena experiencia de desarrollo. Lo siguiente con respecto a la librería, yo ocupé Tailwind y no tuve ningún problema al momento de desarrollarlo, al menos con esta versión. Entonces, por ese lado también estuvo bueno. Y otras librerías, por ejemplo, para el tema de los gráficos, yo ocupé una librería que se llama eCharts, particular, que es buena, es súper poderosa, pero ahí me topé con otro problema de Next, que era algo que yo no, que desconocía, que también en esta nueva versión de Next hacen la separación entre servidores de, o sea, perdón, componentes de servidor y componentes de cliente. Entonces, por defecto, todos los componentes que tú creas son componentes de servidor. Que eso significa que al momento de renderizar tu página, esos componentes van a ser renderizados. Pero por otro lado tenemos los componentes de cliente, que son los componentes que uno querría, por ejemplo, con React ocupar ciertos hooks, como useEffect, useState, por ejemplo. Pero eso hay que hacer una diferencia y hay que marcar el archivo como si fuera cliente o como si fuera servidor a veces. Que eso es un poquito problemático a veces, sobre todo cuando yo no tenía idea. O sea, yo como que me lancé a programar solamente, no hice ningún video ni nada, como que partí así. Esos fueron los choques que tuve y la librería que utilicé fue esa. Y para el tema de iconos, de lenguaje de programación, iconos de bandera y esas cosas, bueno, para el lenguaje de programación hay una plataforma que se llama devsicons.co o algo así, donde están como casi todos los iconos de lenguaje de programación. Entonces eso tampoco lo tuve que hacer a mano cuando muestro los iconos de un lenguaje de programación propiamente tal. Y finalmente, los colores de los lenguajes de programación, hay también un repositorio que se llama Lingue, algo así, que tiene como que para cada lenguaje de programación le da un color. Entonces eso tampoco fue algo que tuve que hacer yo, no tuve que elegir para cada lenguaje de programación colores. Esas son las librerías que utilicé. Chicos, tenemos espacio para una pregunta más, para la última. ¿Alguien? Acá yo tengo en el chat una pregunta de Eliana, que dice, ¿client-side o server-side? Bueno, depende mucho de la aplicación en sí, o sea, de qué cosa quieres construir. Por ejemplo, en mi caso particular, yo estaba construyendo una aplicación de reportes en donde cada reporte tenía su propia URL. Y en parte también de hacer eso es porque yo creo que cuando alguien busque en Google, como ingenieros en Perú que usan Go, espero que salga el reporte. Y como espero que salga el reporte, espero que esté bien indexada. Y en ese sentido, una forma de hacer eso es renderizando la página en client-side. De manera de evitar esos problemas que tienen las páginas que son más client-side, en donde son un poquito más difíciles de indexar. Pero por otro lado, muchas veces armar estas aplicaciones que hacen renderizado en el servidor, cuando necesitas un servidor, bueno, tiene los costos asociados al servidor. Cuando haces generación de sitio estático, ahí es un poquito más fácil. Y ahí puedes ocupar Next, por ejemplo, y después subir esa página a algún hosting. Pero sin embargo, en cualquiera de los casos, encuentro que, por ejemplo, ocupar Bit
o el ya casi muerto Create React App antiguo, que ya está como deprecado, encuentro que igual es mucho más rápido construir con una aplicación de esa manera. Es como que bajas y empiezas a escribir código y listo. Porque en cambio Next, ok, es fácil, pero no es algo, por ejemplo, que yo le enseñaría a mis alumnos de diplomado en React, por ejemplo, no partiría enseñándoles con eso. ¿Por qué? Porque hay hartas cosas que da por hecho, que uno sabe, y muchas veces como que te puedes perder como entre qué es React, qué es la magia que te da Next, y muchas veces también cuando estás aprendiendo a programar o aprendiendo a hacer estas aplicaciones, es mejor partir con algo más básico, como una aplicación cliente solamente, para centrarse más en cómo aprender a construir los componentes con React. Chicos, les quiero pedir a todos un muy fuerte aplauso para Nicolás.